Alejandro Rivas era un hombre que para muchos había alcanzado la cúspide de la existencia material. Multimillonario, su nombre resonaba en los pasillos del poder y las finanzas, sinónimo de éxito y perspicacia. Sin embargo, la fachada de invulnerabilidad se derrumbó cruelmente un día lluvioso de 2020, cuando el brutal impacto de un accidente automovilístico le arrebató no solo el movimiento de las piernas, sino también la vivacidad del alma. Él, que antes dominaba salones y consejos empresariales, ahora se veía confinado a la lujosa pero gélida penthouse en Nueva York, un santuario dorado que se había convertido en su prisión particular. La vida social, vibrante y constante, se marchitó como una flor sin agua, y los negocios, antes su pasión, fueron entregados a las ambiciosas manos de Verónica Sandoval, una socia que transaccionaba más en frialdad estratégica que en afecto genuino. En ese período, el hombre que habitaba el cuerpo de Alejandro era una sombra de lo que había sido. La depresión profunda había echado raíces en su ser, corroyendo cada día lo que quedaba de su propósito. Se sentía quebrado, como un jarrón de cristal que, una vez destrozado, jamás podría ser rehecho. La fuerza para luchar, para siquiera levantarse de la cama sin ayuda, parecía haber abandonado su cuerpo y su mente. Los días se arrastraban en una monotonía dolorosa, llenos de pensamientos sombríos y del constante recuerdo de lo que había perdido. El espejo no reflejaba a un empresario exitoso, sino a un náufrago en su propio océano de desesperación, y él, por más que intentara, no veía ni un faro en el horizonte. Apenas sabía que, en ese mismo día, el 25 de junio de 2025, el universo estaba a punto de enviarle uno. Aquel día, la rutina de Alejandro fue interrumpida por un sonido que no reconocía, algo que parecía venir de dentro de su propia fortaleza. Era un ruido amortiguado, persistente, como pequeños golpes en la puerta de su oficina. Él, que había instruido a Vicente, su equipo, para no ser molestado bajo ninguna circunstancia, sintió una punzada de irritación, pero también una curiosidad inusual. ¿Quién se atrevería? Nadie, ni siquiera Verónica, se atrevía a romper el silencio autoimpuesto de su reclusión. Con un suspiro pesado, activó el intercomunicador, la voz ronca e impaciente. La respuesta, sin embargo, no provino de uno de sus empleados, sino de una voz infantil, cargada de una determinación sorprendente para tan poca edad. La puerta se abrió, lentamente, revelando una figura minúscula que parecía haber salido de un cuento de hadas sombrío. Una niña, no más de 7 años, con el cabello enredado y sucio, el rostro marcado por el hambre y el cansancio, pero con un par de ojos marrones que brillaban con una intensidad asombrosa. Vestía ropas gastadas que parecían haber visto días mejores hacía mucho tiempo, y llevaba una mochila raída que parecía demasiado pesada para su pequeño cuerpo. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, una extraña sensación de familiaridad, pero que él prontamente intentó reprimir. Antes de que pudiera articular una palabra, la niña, con la voz embargada, pero firme, pronunció la palabra que pondría su mundo patas arriba: papá. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Papá? ¿Qué tontería es esa?, pensó, la voz embargada por la sorpresa y la hostilidad. Su mente, acostumbrada a la lógica y a los números, no lograba procesar aquella aparición. ¿Hija? Él no tenía hijos, nunca los había tenido. Su vida era una ecuación de trabajo y, más recientemente, de dolor y aislamiento. La idea de una niña, y más aún una que lo llamaba padre, era absurda. Una invasión inaceptable en su mundo meticulosamente cerrado. Intentó recomponerse buscando la frialdad que siempre lo había caracterizado en los negocios,
pero la imagen de la niña, tan frágil y al mismo tiempo tan desafiante, lo desarmaba. La niña, sin embargo, no se intimidó con la expresión de asombro y negación de Alejandro. Sus ojos, que parecían cargar la sabiduría de años de privación, se fijaron en los de él con una intensidad que lo incomodó profundamente. «Mi madre es Isabel Morales», dijo ella, la voz un poco más suave, pero aún con la misma determinación. El nombre resonó en la mente de Alejandro como un trueno distante, despertando recuerdos que él había enterrado bajo capas de tiempo y dolor. Isabel, el amor de su vida, la mujer que él había dejado atrás tan abruptamente. La semejanza de la niña con Isabel era innegable, un espejo en miniatura que reflejaba los rasgos delicados y la fuerza silenciosa que tanto había amado. La certeza de su negación comenzó a vacilar, sustituida por una duda lacerante. Emilia, como Alejandro supo más tarde que era su nombre, comenzó a desenrollar una historia que encogía el corazón, un tapiz de privaciones y resiliencia que él jamás imaginaría posible. Su madre, Isabel, estaba internada en estado grave, con la salud debilitada y sin ningún recurso para pagar el tratamiento. La niña, con la inocencia cruel de la infancia que se ve obligada a madurar, contaba cómo había sobrevivido sola en los últimos días, durmiendo en sillas de hospitales, buscando comida en basureros y, ocasionalmente, contando con la caridad de vecinos que apenas conocía. Cada palabra de Emilia era un golpe en el pecho de Alejandro, un martillazo en la muralla que él había construido en torno a sí. Intentó, con todas sus fuerzas, mantener la distancia emocional, la barrera de hielo que lo protegía del mundo. Pero algo se rompió dentro de él. Era una sensación que hacía mucho tiempo no sentía, algo más allá del dolor físico o la amargura de la depresión. Era responsabilidad, un instinto primitivo y abrumador que lo impulsaba a actuar, a proteger a aquella criatura minúscula que, de alguna forma, era parte de él. Sin comprender totalmente la fuerza que lo movía, sin pensar en las consecuencias o la conveniencia, Alejandro gesticuló para que ella lo guiara. En ese momento, el multimillonario recluso estaba a punto de aventurarse por un camino que lo llevaría fuera de su prisión dorada y de vuelta a la humanidad. El trayecto hasta el hospital fue un torbellino de sensaciones para Alejandro. El olor a desinfectante, el murmullo de voces, la visión de personas en camillas y sillas de ruedas. Todo aquello era un contraste impactante con el silencio estéril de su penthouse. Mientras se desplazaba en la silla de ruedas impulsada por un enfermero, la pequeña Emilia lo seguía a su lado, sus manitas agarradas al asa de la mochila, los ojos atentos a cada movimiento de él. Sentía el peso de una expectativa extraña, una mezcla de recelo y una punzada de esperanza que se negaba a nombrar. El reencuentro con Isabel, que él imaginaba ser un fantasma de su pasado, estaba a punto de concretarse de una forma que él jamás previó. Al entrar en la habitación semioscura, el corazón de Alejandro dio un salto doloroso. Allí estaba ella, Isabel Morales, la mujer que él había amado con una intensidad juvenil e imprudente. Acostada en la cama, frágil y pálida, la piel fina y los huesos salientes denunciaban la gravedad de su condición. Los ojos, antes tan llenos de vida y brillo, estaban ahora opacos y cansados, pero aún guardaban un resquicio de aquella dulzura que lo había cautivado años atrás. A pesar de la fragilidad, él conseguía ver en ella la misma fuerza silenciosa, la misma belleza discreta que lo había encantado. La imagen de Isabel, tan vulnerable, hizo que una herida antigua se reabriera en su pecho, un corte profundo que la vida de multimillonario y el aislamiento no lograron cicatrizar. Mientras la mirada de Isabel encontraba la de Alejandro, una cascada de recuerdos inundó la mente de él. Se vio confrontado con el pasado,
con el abandono brutal que le había impuesto a ella años antes. Recordó los días en que se escondieron del mundo, la pasión que los unía y la promesa de un futuro que nunca se concretó. La imagen de Emilia, de pie junto a la cama, tan parecida a Isabel, era la prueba viviente de su error, la consecuencia tangible de una cobardía que él había justificado con la búsqueda de poder y ambición. Una vergüenza avasalladora lo golpeó, más fuerte que cualquier dolor físico que hubiera sentido, mezclada con una rabia silenciosa hacia sí mismo. Fue entonces cuando Isabel, con la voz débil, pero cargada de una tristeza profunda, reveló la verdad. Ella había intentado varias veces contactarlo años atrás para contarle sobre el embarazo. Cartas, llamadas telefónicas, incluso intentos de visita, todas bloqueadas, todas saboteadas por Verónica, que en aquel entonces era su novia y ya mostraba la fría ambición que la caracterizaba. Alejandro sintió un nudo en la garganta, una mezcla de culpa y una furia creciente contra Verónica. Aquel era el motivo de su dolor, la causa de tantos años de sufrimiento para Isabel y ahora para su hija. La culpa lo aplastaba, pero al mismo tiempo, una nueva determinación comenzó a florecer en su pecho. Aquel momento era el punto de inflexión. Él no sería más el hombre que huía de sus problemas. Avergonzado, pero con una determinación que hacía mucho no sentía, Alejandro hizo lo único que le pareció correcto en ese momento. Tomó una decisión. No habría más huidas, más justificaciones vacías. Él financiaría íntegramente el tratamiento de Isabel, costeando cada examen, cada medicamento, cada procedimiento necesario. Más que eso, impulsado por una fuerza que lo sorprendió, se ofreció como donante de riñón, un último intento de redimirse, de devolver la vida a la mujer que había descuidado. Era un paso gigante, un compromiso que le exigiría no solo dinero, sino un sacrificio físico y emocional que él, en su silla de ruedas, apenas sabía cómo enfrentaría. A partir de ese instante, el multimillonario recluso inició una jornada de superación que se revelaría la más difícil de su vida. La fisioterapia, antes una carga tediosa y desmotivadora, se convirtió en su misión diaria. Cada sesión, cada movimiento, era un paso hacia no solo la recuperación física, sino la redención. Sudaba, gemía de dolor, pero la imagen de Emilia e Isabel, tan frágiles y dependientes, era su combustible. La lucha por volver a caminar ya no era sobre sí mismo, sobre su autonomía perdida. Era sobre ser un padre presente, un compañero de vida, alguien capaz de cargar el peso de la responsabilidad que había abrazado. El camino sería largo y arduo, pero por primera vez en años, Alejandro sentía un propósito, un fuego encendido en su alma que lo impulsaba a seguir adelante. Mientras Alejandro se dedicaba a su dolorosa pero gratificante recuperación, Verónica Sandoval observaba todo con ojos gélidos y calculadores. Amenazada en su posición de poder que ella había usurpado con tanta destreza, la mujer veía la recuperación de Alejandro no como un milagro, sino como una afrenta personal, un obstáculo a sus planes de control total sobre el Imperio Rivas. El retorno a la vida de Alejandro significaba la pérdida de su propia supremacía, y eso ella no lo permitiría. Fue así como, a la sombra de los avances de Alejandro, Verónica comenzó a tejer una cruel telaraña de intrigas. Su estrategia era tan ambiciosa como su personalidad: tomar la custodia de Emilia y luego declarar a Alejandro legalmente incapaz. Para ello, no escatimó recursos. Abogados renombrados fueron contactados, detectives privados contratados para buscar en cada rincón de la vida de Alejandro, buscando cualquier rastro de debilidad o desliz. La reputación de él, construida con años de arduo trabajo, era el siguiente objetivo. Verónica orquestó filtraciones de información distorsionada a la prensa,
intentando manchar su nombre y, por extensión, su empresa. Ella quería destruir a Alejandro por completo, antes de que él pudiera siquiera pensar en levantarse y retomar lo que era suyo por derecho. El día del juicio se acercaba, y la tensión flotaba en el aire como una densa niebla. Todos esperaban la aparición de un Alejandro Rivas fragilizado, un hombre quebrado, quizás aún en su silla de ruedas, confirmando la narrativa de incapacidad que Verónica había construido meticulosamente. Sin embargo, lo que sucedió en aquel tribunal sorprendió a todos, un momento que quedaría grabado en la memoria de los presentes. Alejandro, con la pequeña Emilia a su lado, entró en la sala. Él no estaba en la silla de ruedas. Cada paso era una batalla, una demostración de pura fuerza de voluntad y dolor contenido. Con el rostro sudoroso y los músculos temblorosos, caminó brevemente con esfuerzo, un testimonio mudo de su recuperación física y, más importante, de su inquebrantable determinación. No era una caminata perfecta, estaba lejos de eso, pero era suficiente. Era la prueba viviente de que no solo se estaba recuperando físicamente, sino que también era perfectamente capaz de ser padre, de cuidar de su hija. Aquel acto simple, pero monumental, desmanteló las acusaciones de Verónica y demostró, sin lugar a dudas, su capacidad y resiliencia, silenciando a los abogados de la parte adversa y sorprendiendo a todos los que seguían el desarrollo de aquella dramática disputa. La decisión del juez fue rápida e inequívoca, como un martillo golpeando la mesa. Alejandro Rivas tenía derecho a la custodia de su hija, Emilia. Las pruebas eran irrefutables, la verdad, desnuda y cruda, había prevalecido sobre la manipulación. Verónica Sandoval observó la escena con el rostro contorsionado por la furia y la desesperación, sus planes desmoronándose ante sus ojos. La derrota era un golpe demasiado duro para ella, una mujer acostumbrada a vencer a toda costa, y la rabia la consumió de tal forma que la llevó a un acto extremo, impensable para la mayoría de las personas. En un ataque de furia ciega y desesperación, Verónica decidió que si no podía tener el control, nadie más lo tendría. Esa misma noche, en un acto de venganza desquiciada, intentó destruir la sede de la empresa Rivas en un incendio provocado. El fuego, implacable, comenzó a consumir el lujoso edificio, pero el destino tenía otros planes. Alejandro, que estaba trabajando hasta tarde, percibió las llamas y, sin pensarlo dos veces, corrió a salvar a una empleada que estaba atrapada en el piso de arriba. Su valentía y desprendimiento lo transformaron en un héroe público, un faro de coraje en medio del caos. La investigación no tardó en revelar la implicación de Verónica, y ella fue arrestada, finalmente desenmascarada y responsabilizada por sus actos. Los días que siguieron a la prisión de Verónica estuvieron llenos de una mezcla de alivio y expectativa. El trasplante de riñón fue programado, y la angustia de Alejandro era palpable, un miedo profundo a que algo pudiera salir mal, a que Isabel no resistiera. Él había pasado por innumerables cirugías en su vida como empresario, pero ninguna de ellas cargaba el peso emocional de aquel procedimiento. Sin embargo, la determinación que lo había impulsado a caminar nuevamente era la misma que lo guiaba ahora. Él era un donante compatible y la cirugía transcurrió sin mayores intercurrencias, un verdadero milagro en la vida de ambos. Isabel no solo sobrevivió, sino que su recuperación fue sorprendente, un testimonio de su propia resiliencia. Cuando ella finalmente abrió los ojos y le sonrió, Alejandro supo que la vida le estaba dando una segunda oportunidad, un regalo que él jamás imaginó recibir. En ese momento, de pura emoción y gratitud, con Emilia sosteniendo las manos de ambos en la cama del hospital, Alejandro hizo lo que su corazón pedía desde hacía años. Le pidió matrimonio a Isabel. Las lágrimas en los ojos de ella
y el abrazo apretado de Emilia sellaron la promesa de un futuro, de una familia que, a pesar de todos los giros y dolores del pasado, finalmente se hacía real, con la pequeña Emilia en el centro de todo, uniéndolos de una forma que solo el amor de una hija puede hacer. Inspirado por su propia jornada de transformación, por todo el proceso doloroso y liberador que vivió, Alejandro sintió un llamado, una necesidad apremiante de tender la mano a otros que, como él, enfrentaban la oscuridad de la desesperación y la invisibilidad. Fue así como nació la Fundación Emilia. El nombre, un homenaje a la niña que lo rescató de sí mismo, era más que un símbolo. Era la materialización de un propósito renovado. La fundación ofrecía tratamiento gratuito a personas con discapacidad, proporcionando acceso a fisioterapia de vanguardia, terapias ocupacionales y el apoyo psicológico tan necesario para aquellos que se sentían perdidos en sus propios cuerpos y mentes. Pero la Fundación Emilia no se detuvo ahí. Conociendo a fondo las dificultades de las familias vulnerables, Alejandro expandió su alcance, ofreciendo también apoyo a hogares desestructurados, garantizando que niños como Emilia no tuvieran que pasar por las mismas privaciones que su hija había enfrentado. Él se dedicó en cuerpo y alma al proyecto, usando su influencia y fortuna no para acumular más poder, sino para construir puentes de esperanza. Con cada sonrisa de un niño atendido, con cada paso de un paciente que recuperaba la movilidad, Alejandro sentía una plenitud que ningún negocio o billón jamás le había dado. 5 años pasaron desde aquel día fatídico que cambió la vida de Alejandro, y él, el hombre que antes apenas podía moverse, ahora caminaba normalmente, sin la necesidad de muletas o cualquier tipo de ayuda. Cada paso era una celebración silenciosa de la vida, de la superación. Isabel, con la salud restaurada y un brillo renovado en los ojos, se dedicaba apasionadamente al trabajo social, encontrando propósito en ayudar a otras familias a reconstruir sus vidas. Emilia, ahora con 12 años, una adolescente vibrante y llena de sueños, no solo demostraba una inteligencia notable, sino también una compasión heredada de sus padres, soñando con convertirse en médica, un deseo nacido de la experiencia dolorosa de ver a su madre enferma. Juntos formaban una familia de verdad, un hogar construido sobre los cimientos del dolor, del perdón y del amor incondicional. La lujosa penthouse, antes un santuario de aislamiento, se había transformado en un hogar acogedor, lleno de risas y calor. La historia de Alejandro, Isabel y Emilia no era solo sobre reconstruir sus propias vidas, era sobre la capacidad de inspirar y transformar la vida de cientos de otras personas a través de la Fundación Emilia. Ellos demostraron a sí mismos y al mundo que los mayores milagros no vienen del cielo en explosiones sobrenaturales, sino del corazón humano, de la capacidad de amar, perdonar, luchar y sobre todo de levantarse incluso cuando todo parece perdido.